El día de su boda, la hijastra de 10 años de Andrew, Mia, le susurra en voz baja una extraña advertencia. No se case con mi mamá. Se arrepentirá. Andrew, sorprendido por sus palabras, intenta no darles importancia. Cree que la niña solo está nerviosa por los cambios que se avecinan. Él da un paso hacia una nueva vida con Carol, su prometida de 30 años, convencido de que lo espera una vida familiar feliz. Sin embargo, pronto descubrirá que detrás de la amable sonrisa y las palabras dulces de Carol, no se oculta esa mujer tierna y cariñosa de la que se enamoró. La iglesia estaba situada en un pequeño pueblo cerca de la capital, en lo alto de una colina que ofrecía vistas a los alrededores. El edificio claro, con su cúpula dorada y paredes blancas, lucía especialmente festivo en ese día otoñal. Una brisa ligera movía las hojas de los árboles, mientras el suave sol jugaba con los reflejos en las ventanas. Dentro de la iglesia, el aire estaba impregnado de cera y flores frescas. Por todas partes había ramos de rosas blancas y lirios. Andrew estaba de pie junto al altar, ajustando el botón de su chaqueta. Trataba de no mostrar su nerviosismo, pero sus manos instintivamente buscaban el cuello de su camisa. Respira profundo, repetía para sí mismo, esforzándose por concentrarse en que todo estaba saliendo según lo planeado. Sentía como su corazón latía más rápido de lo habitual. Era un día importante. Hoy se casaría con Carol, la mujer que llenó su vida de luz tras años de soledad. Andrew miró hacia las filas de bancos, donde los invitados comenzaban a reunirse. Familiares y amigos conversaban animadamente, vestidos con sus mejores trajes. Las mujeres retocaban sus peinados, los hombres ajustaban sus corbatas. Las sonrisas y las miradas cálidas añadían un aire de solemnidad especial al ambiente. «Buen día, Andrew», dijo el tío Oliver, estrechándole la mano. «Elegiste un lugar excelente. Siento que será una boda magnífica». «Gracias, tío Oliver», respondió Andrew, intentando mostrar confianza. Pero a pesar del ambiente festivo, aún sentía una ligera inquietud. No era por miedo o dudas, sino por la conciencia de lo importante que era este paso. Miró hacia las puertas de la iglesia, que seguían cerradas. Carol estaba terminando los últimos preparativos en el coche. La acompañaba su hija Mia. «¿Crees que ya viene?», susurró Clark, el amigo de Andrew, inclinándose hacia él. «Probablemente», respondió Andrew con una sonrisa, aunque le costaba calmarse por dentro. Carol siempre es puntual. Recordó sus primeros encuentros, como se conocieron en el cumpleaños de un amigo en común. Su risa sincera y su cálida sonrisa lo conquistaron de inmediato. Ella parecía ser la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Incluso su hija Mia, que al principio estaba recelosa, con el tiempo lo aceptó. El sonido de las campanas interrumpió sus pensamientos. Las puertas de la iglesia se entreabrieron, dejando entrar la luz del sol. Los invitados se giraron, esperando la llegada de la novia. Andrew se irguió, esforzándose por mantener una postura digna. Sus pensamientos estaban llenos de calidez y esperanza. Una nueva y feliz etapa de su vida estaba por comenzar. El día prometía ser especial. El repique de las campanas seguía llenando el aire con su suave melodía cuando Andrew sintió un ligero tirón en su chaqueta. Se giró y vio a Mia. La niña estaba junto a él, vestida con un delicado vestido color crema. Sus grandes ojos marrones parecían aún más grandes debido a la preocupación que reflejaban. «Tío Andrew», susurró con voz temblorosa, esforzándose para que nadie más escuchara. «Por favor, no se case con mi mamá. Se arrepentirá».
Andrew sintió un escalofrío recorrer su espalda. Instintivamente se inclinó hacia ella para escuchar de nuevo, esperando haber oído mal. ¿Qué has dicho?, preguntó con cautela, tratando de no llamar la atención de los invitados. No se case con mi mamá, repitió Mia en un susurro apenas audible, como si temiera que alguien más pudiera oírla. Por un momento, Andrew se quedó inmóvil. Miró a los ojos de la niña, intentando descifrar lo que quería decir. No parecía ser un simple capricho infantil. Había miedo y convicción en su voz, algo que no podía ser un berrinche habitual. Mia, ¿por qué dices eso?, preguntó en voz baja, tratando de mantener la calma. ¿Qué quieres decir? Claro, Mia solo bajó la mirada y guardó silencio. Sus pequeños puños estaban cerrados con fuerza, y parecía haber transgredido alguna regla al decir lo que dijo. Andrew miró a los invitados. Ninguno parecía haberse dado cuenta de su breve conversación. Todos estaban ocupados esperando a la novia. Las mujeres se ajustaban los peinados, los hombres reían ante las bromas del tío Oliver. El ambiente estaba lleno de alegría y expectación, pero dentro de Andrew empezaba a crecer una ligera inquietud. ¿Qué significa esto?, pensó. ¿Por qué dijo eso? ¿Son solo miedos infantiles o algo más serio? Miró a Mia nuevamente, pero su rostro estaba ahora inmóvil, como si hubiera decidido que ya había dicho suficiente. Andrew quiso hacerle más preguntas, pero en ese momento las puertas de la iglesia se abrieron de par en par, y la luz inundó el pasillo. Todos se levantaron de sus asientos, girándose hacia la novia. La música se intensificó, y entonces apareció ella. Carol lucía deslumbrante. Su vestido blanco, adornado con delicados encajes, realzaba su elegante figura. La luz que entraba por las ventanas le daba a su imagen una suavidad casi mágica. Caminaba despacio, con una ligera sonrisa en los labios, sosteniendo un ramo de rosas blancas en sus manos. Andrew sintió como su corazón empezaba a latir más rápido. Recordó la primera vez que la vio, y de repente, todas las dudas que había tenido se volvieron pequeñas e insignificantes. Carol se detuvo al comienzo del pasillo, miró a Andrew y le dedicó una sonrisa. Esa sonrisa parecía decir, juntos podemos con todo. Los invitados dejaron escapar un suave murmullo de admiración, impresionados por su apariencia. Andrew sintió una cálida emoción en el pecho. Pensó que Mia probablemente estaba nerviosa por los cambios. Era comprensible en un niño, especialmente si había enfrentado dificultades antes. Hablaremos más tarde, decidió Andrew, lanzando una breve mirada hacia Mia. Quería creer que sus palabras no eran más que un temor infantil ante un nuevo capítulo en su vida. Pero, en lo más profundo de su ser, algo seguía inquietándole. La ceremonia comenzó. Con el sonido melodioso del órgano llenando el espacio, los invitados tomaron asiento con expectación. Andrew, de pie junto al altar, sintió como la ansiedad inicial daba paso a una sensación de reverencia. Carol se acercó a él, ajustando ligeramente el dobladillo de su vestido. Parecía segura de que ese día marcaría un cambio positivo en sus vidas. El sacerdote comenzó a pronunciar las palabras solemnes, llenando el lugar con un aire de dignidad y espiritualidad. Andrew notó de reojo cómo Mia permanecía en silencio, sentada junto a las damas de honor. Parecía una pequeña estatua, inmóvil y seria, claramente ajena al ambiente festivo que la rodeaba. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Andrew respiró hondo y miró a Carol. Sus ojos se fijaron en los de él, y en ese instante, sintió que nada malo podía suceder. Yo, Andrew, te tomo a ti, Carol, como mi esposa, comenzó,
con un leve temblor en la voz. Prometo amarte, protegerte y cuidarte, y a Mía, añadió tras una breve pausa. Haré todo lo posible para que nuestra familia sea feliz. Sus palabras sonaron sinceras, y en el salón cayó un silencio emotivo. Incluso los familiares más escépticos asintieron con aprobación. Carol respondió a su voto con una voz suave y firme que reflejaba su compromiso de caminar junto a Andrew. Yo, Carol, te tomo a ti, Andrew, como mi esposo. Prometo ser tu apoyo y compañera fiel. Construiremos una familia sólida, basada en el amor y la comprensión mutua. Cuando los anillos fueron colocados y el sacerdote los declaró marido y mujer, la iglesia se llenó de aplausos y sonrisas. Andrew sintió cómo la tensión desaparecía, dando paso a una profunda alegría. Tras la ceremonia, todos se trasladaron a un pequeño salón junto a la iglesia. Las mesas estaban decoradas con arreglos florales simples pero elegantes, y la cálida luz de las lámparas creaba un ambiente acogedor. Los invitados felicitaban a los recién casados, abrazándolos y deseándoles una vida larga y feliz. Carol se desenvolvía con destreza en su papel de anfitriona, brindando con los invitados y levantando su copa de champán. Andrew, repartiendo sonrisas y recibiendo felicitaciones, notó que Mia estaba sentada en silencio en una esquina del salón. La niña sostenía un trozo de pastel, pero apenas lo había tocado, absorta en sus pensamientos. Se acercó a ella, se agachó a su altura y le habló en voz baja, para no llamar la atención. Mia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? La niña asintió, pero su rostro seguía siendo serio. Andrew la acarició suavemente en el hombro, intentando calmarla un poco. Si algo te preocupa, puedes decírmelo. Estoy aquí para lo que necesites, añadió. Mia asintió de nuevo, pero no dijo nada. Andrew sintió una ligera inquietud, aunque decidió que sería algo temporal. Solo necesita tiempo para adaptarse a mí y a los cambios, pensó mientras volvía con los demás invitados. La celebración continuó, pero Andrew no podía dejar de sentir el silencioso y pensativo mirar de Mia. Su tranquilidad parecía forzada, como si estuviera ocultando algo más profundo. La casa de Andrew y Carol estaba en una calle tranquila, rodeada de casas bajas y jardines verdes. Modesta pero acogedora, era el lugar perfecto para empezar una nueva familia. La sala principal estaba iluminada por la suave luz de una lámpara de pie, y en las estanterías había libros y fotografías de la vida de Andrew. En la cocina, el aroma del té recién hecho llenaba el aire mientras Carol lo preparaba, deshaciendo algunas maletas tras el largo día. Bueno, Mia, dijo Andrew cuando entraron, ahora esta también es tu casa. Mia miró alrededor en silencio. Seguía a su madre mientras sujetaba a su osito de peluche con fuerza. Andrew quería que se sintiera cómoda, por lo que había preparado su habitación con antelación. Las paredes estaban pintadas de un suave color rosa, que Andrew pensó que le gustaría. En las estanterías estaban colocados ordenadamente libros infantiles, y en la cama estaban sus juguetes favoritos. Ve a echar un vistazo a tu habitación, sonrió Andrew, dándole un suave empujón hacia la puerta. Mia entró lentamente, observando en silencio a su alrededor. Sus ojos se detuvieron en la suave manta y luego en la muñeca sentada en la silla junto a la ventana. Pero en lugar de alegría, en su mirada había algo diferente, tristeza mezclada con desconfianza. Gracias, dijo en voz baja, sin siquiera mirar a Andrew. Mientras tanto, Carol parecía más relajada. Se quitó los zapatos y, con una ligera risa, caminó descalza por el suelo. Por fin en casa, dijo mientras se servía una taza de té. Mia, ve a lavarte y acuéstate.
Mañana tienes escuela. Ya voy, mamá, respondió la niña, pero su voz sonó insegura. Antes de irse a su habitación, Mia le lanzó a Andrew una breve mirada. Esa mirada estaba llena de melancolía y una especie de pregunta oculta. Andrew sintió el impulso de abrazarla, pero percibió que en ese momento sería inapropiado. Buenas noches, dijo él cuando Mia cerraba la puerta detrás de sí. Buenas noches, respondió ella apenas audible. Andrew suspiró. Había pensado que la primera noche en la nueva casa traería alegría, pero sentía que algo impedía que Mia confiara en él. Solo podía esperar que, con el tiempo, las cosas mejoraran. Andrew decidió que debía dedicarle más atención a Mia, para que se acostumbrara a él y se sintiera parte de la familia. Sabía que los niños podían ser cautelosos y reservados con una persona nueva, especialmente cuando se trataba de grandes cambios en sus vidas. Una mañana de domingo, le propuso: Mia, ¿qué te parece si vamos al parque? Justo han inaugurado un nuevo parque infantil. ¿Te gustaría verlo? La niña lo miró brevemente, asintió y volvió a bajar la mirada. Su silencioso acuerdo parecía más un gesto de cortesía que un verdadero interés. El parque estaba cerca, a unas pocas calles de su casa. Andrew eligió un lugar lleno de vegetación, con senderos cómodos y un área de juegos rodeada de bancos para descansar. Mientras caminaban, Mia se mantenía un poco detrás, como si intentara no llamar la atención. Andrew llevaba una pequeña mochila con agua y manzanas para organizar un pequeño picnic. ¿Quieres probar los columpios?, le preguntó cuando llegaron al área de juegos. Mia asintió de nuevo. Con cuidado, Mia se dirigió hacia los columpios, se sentó y comenzó a balancearse suavemente, con la mirada fija en sus pies. Sus movimientos eran lentos, como si no quisiera llamar la atención. Desde atrás se oyó una voz. «Agarra fuerte», dijo él alegremente, intentando crear un ambiente más ligero. «Si quieres, puedo empujarte un poco». «No hace falta», respondió Mia en voz baja. Su tono era tranquilo, pero en él se percibía cierta precaución. Mientras se balanceaba, Andrew notó que ella miraba constantemente a su alrededor. Sus ojos recorrían el parque, revisando quién estaba cerca. Parecía estar buscando algo o a alguien. Andrew sintió una ligera inquietud. Era un comportamiento extraño para una niña que, en circunstancias normales, debería estar disfrutando de un momento despreocupado. «Mia, ¿estás bien? ¿Por qué miras tanto a los lados?», le preguntó tras un rato. «Por nada», respondió ella sin dejar de observar el entorno. Su voz sonaba tensa. Cuando terminó de balancearse, Andrew le propuso: «Vamos a dar un paseo. Aquí cerca hay un lago». Caminaron por el parque y Andrew intentó entablar conversación. «¿Te gusta la escuela? ¿Cuáles son tus materias favoritas?». «Matemáticas», respondió Mia brevemente. «Las matemáticas son geniales». «Eres muy lista si te gustan», la animó Andrew. «¿Y te gusta dibujar? ¿Qué tal si te compramos un set de dibujo?». Mia volvió a asentir brevemente, pero la conversación no fluía. Andrew sentía que entre ellos había un muro invisible. La niña era educada, pero su desconfianza seguía ahí. Mantenía una distancia, como si no confiara del todo en él. Cuando llegaron al lago, Andrew sacó unas manzanas de la mochila y le ofreció una. «Mia, toma, vamos a comer algo». Ella tomó la manzana, pero apenas le dio un mordisco. Su mirada seguía vagando de un lado a otro.
Andrew intuyó que ese miedo no era una casualidad. Se sentía incómodo, pero entendía que debía darle tiempo. Si Mia no estaba lista para hablar, no quería presionarla. ¿Te gusta este lugar?, le preguntó con cautela. Sí, respondió Mia, pero su tono sonaba como si dijera eso solo para tranquilizarlo. De camino a casa, Mia volvió a caminar unos pasos detrás de él, como si intentara mantenerse dentro de su pequeño espacio de confort. Andrew podía ver que la niña no se sentía libre ni relajada, pero no sabía cómo derribar esa barrera. Tal vez solo necesita más tiempo para acostumbrarse a la nueva casa y a mí, pensaba. Pero los recuerdos de sus advertencias el día de la boda seguían rondando en su mente. Algo dentro de Andrew le susurraba que había una razón más profunda detrás de todo esto. Después de la boda, Carol parecía la esposa perfecta. Cada noche lo recibía con una sonrisa, el aroma de una cena recién preparada y una atención inigualable. En la cocina siempre había platos cuidadosamente dispuestos, y en la mesa, comidas que ella seleccionaba meticulosamente, sopas, guisos, tiernas albóndigas con puré. Todo aquello le recordaba a Andrew la calidez de un hogar que tanto había echado de menos. Hoy tenemos tu plato favorito, Pilaf, anunció Carol. Una noche, mientras se giraba hacia Andrew con una olla en las manos, dijo: Creo que después de un día largo esto te vendrá bien. Gracias, Carol, eres una maga, respondió él con una sonrisa. Carol ponía la mesa con esmero, colocaba frente a él una copa de té o vino, según el ánimo. Durante la cena, hablaban del trabajo de Andrew, planeaban qué hacer el fin de semana o a dónde ir. Carol sabía cómo mantener una conversación, su voz era suave y sus tonos, tranquilizadores. Andrew sentía que había tenido suerte al encontrar a una mujer así. Sin embargo, cada vez que Andrew tocaba el tema de Mia, la atmósfera cambiaba. En el rostro de Carol aparecía una expresión de cansancio, y su voz adquiría un leve tono de irritación. Mia aún no se acostumbra a la nueva casa, dijo él durante una cena. Casi no habla conmigo. Creo que necesita más atención. Carol suspiró y dejó el tenedor sobre la mesa. A veces los niños se encierran en sí mismos. Se le pasará pronto, respondió con un gesto de indiferencia. No te preocupes. ¿Y si hacemos algo juntos? No sé, salir el fin de semana a algún lugar. Es imposible complacerla, dijo Carol, rodando los ojos. Intento entretenerla todo el tiempo, pero siempre está descontenta con algo. Andrew sintió una ligera incomodidad. No quería discutir, pero notaba que hablar de Mia irritaba a Carol. Esto contrastaba con la imagen de la mujer amable y comprensiva que él veía en otros aspectos de su vida. A veces, cuando Mia permanecía en silencio durante la cena, Carol le dirigía miradas breves, cargadas de desaprobación. Mia, ¿puedes dejar de jugar con tu comida?, dijo bruscamente en una ocasión, cuando todos ya habían terminado de comer. La niña bajó la cabeza y, en silencio, tomó el tenedor. A Andrew le resultaba incómodo presenciar ese intercambio, pero una vez más decidió no intervenir. Quizás solo son dificultades de adaptación, pensó. A los ojos de los demás, Carol era amable y encantadora, especialmente con los vecinos y las visitas. Sin embargo, en los pequeños detalles relacionados con Mia, Andrew comenzó a notar que la paciencia de Carol se agotaba rápidamente. Esto lo inquietaba, pero aún no sabía cómo afrontarlo. Andrew era un hombre acostumbrado al orden, cada objeto en su casa tenía un lugar específico, especialmente aquellos que consideraba valiosos.
Uno de estos objetos era una pluma costosa, un regalo de sus colegas para celebrar su ascenso. Siempre la guardaba en su escritorio, en el despacho donde trabajaba y archivaba documentos. Una mañana, mientras se preparaba para firmar unos papeles, no encontró la pluma. Recorrió todo el despacho, revisó los cajones, pero no estaba por ningún lado. Frunció el ceño, tratando de recordar si la había movido recientemente. «Carol, ¿has visto mi pluma por casualidad?», le preguntó al salir a la cocina, donde ella estaba colocando unas tazas sobre la mesa. «¿Qué pluma?», respondió sin levantar la vista. «Una pluma cara, en un estuche negro. Siempre está en mi escritorio. No la encuentro». Carol se encogió de hombros y continuó con lo suyo. «Tal vez tú mismo la pusiste en otro lugar y no te acuerdas». «A los hombres les pasa», dijo con desinterés. «No, estoy seguro de que estaba en el despacho», insistió Andrew. «Entonces, compra otra». «¿Es tan importante?», respondió ella, quitándole importancia con un gesto. Su ligera sonrisa lo dejó algo molesto. Andrew sabía que difícilmente habría olvidado el lugar de un objeto tan significativo, pero no quiso seguir discutiendo. «Tal vez de verdad la moví sin darme cuenta», pensó, esforzándose por no darle más vueltas al asunto. Pasaron unos días, y Andrew se dio cuenta de que faltaban sus relojes. Eran unos antiguos relojes de pulsera, un regalo de su padre, que él valoraba profundamente. Siempre los dejaba en la cómoda de la habitación. Al no verlos allí, sintió un escalofrío de preocupación. Recorrió la casa, revisando todos los lugares habituales, pero no los encontró. «Carol, ahora han desaparecido mis relojes», dijo al acercarse a ella. En ese momento, Carol estaba secando los platos después de la comida. «¿Qué relojes?», preguntó con un tono ligeramente irritado. «Mis relojes de pulsera, los que me regaló mi padre. Siempre están en la cómoda». «Andrew, ¿estás seguro de que no los dejaste en otro lugar?». «Quizás en el baño o en el trabajo», respondió sin detenerse. «Estoy seguro de que estaban en su sitio», insistió él. «A veces eres tan despistado. Tal vez aparezcan más tarde». «No hay que preocuparse por cada cosa», dijo Carol, girándose hacia él con una leve sonrisa. Esa sonrisa, aunque amable en apariencia, dejaba un rastro de incomodidad en Andrew. Algo no cuadraba. Pero para Andrew, esto ya no era una pequeñez. Primero la pluma, ahora el reloj. Intentó recordar si alguno de los invitados podría haberlo tomado accidentalmente, pero no había sucedido nada sospechoso últimamente. La casa estaba tranquila, cerrada para los extraños. Andrew sintió preocupación. Sin embargo, al ver cómo Carol dejaba pasar sus palabras sin inmutarse, decidió no insistir por ahora. Pero dentro de él comenzó a crecer la inquietud. ¿A dónde va todo esto?, pensaba. ¿Y por qué Carol se lo toma tan tranquilamente? Andrew intentaba convencerse de que tal vez había pasado por alto algo, pero las dudas no lo dejaban en paz. Andrew y Carol decidieron pasar su luna de miel en un pequeño pueblo costero. Era un tranquilo resort con playas acogedoras, callejones estrechos y aire fresco del mar. Por la mañana paseaban por la orilla, y por la tarde cenaban en pequeños cafés con vista al atardecer. Andrew disfrutaba de esos momentos, sintiendo que había tomado la decisión correcta al vincular su vida con Carol. Un día, después de pasear por el malecón, Andrew decidió regresar al hotel un poco antes. Carol se quedó en la playa, diciendo que quería sentarse junto al agua y descansar un poco. Subió a la habitación,
esperando encontrar la acostumbrada tranquilidad, pero al acercarse a la puerta escuchó la voz suave de Carol. Estaba hablando por teléfono. No, no ahora, dijo. Su voz sonaba apagada, como si intentara hablar más bajo. Ya te dije que esto no es conveniente. Andrew se detuvo. No tenía intención de espiar, pero su tono le pareció extraño. Normalmente Carol hablaba con sus amigas de manera relajada y abierta, pero ahora sonaba algo tensa. Entró en la habitación, intentando comportarse con naturalidad. Carol se giró rápidamente, como si la hubieran sorprendido. Estaba sentada al borde de la cama y el teléfono estaba apretado en su mano. Al ver a Andrew, rápidamente terminó la conversación y dejó el teléfono sobre la mesita de noche. «Has vuelto temprano», dijo con una sonrisa nerviosa, como si intentara ocultar su confusión. «¿Quién te llamaba?», preguntó Andrew. Intentó hablar con calma, pero su voz sonó algo insistente. «No era nada importante», respondió ella, levantándose de la cama y dirigiéndose a la ventana. «Oh, ¿hablamos de algo?». «Pareces tenso». Andrew se acercó más, sintiendo que sus respuestas solo aumentaban su preocupación. Carol se giró abruptamente hacia él, su rostro serio. «Andrew, no era nada importante, solo una cuestión personal». «¿No vas a hacerme un interrogatorio?». Su tono se volvió un poco molesto. «¿Te está llamando a alguien?». ¿Presionarla?». Aunque algo en su actitud le parecía extraño. Normalmente, Carol le contaba abiertamente sobre sus conversaciones con amigas, compartía novedades, pero ahora claramente evitaba el tema. «Está bien, si tú lo dices así», dijo él, pero por dentro sentía que no se trataba solo de nada importante. Toda la noche, Carol se comportó como siempre, sonreía, pero su tono no encajaba con la imagen de la esposa perfecta. Cuando estuvieron en el balcón por la noche con copas de vino, él decidió tocar el tema con cautela. «Sabes, no quiero presionar, pero me pareció que esa llamada te molestó un poco», comenzó, intentando hablar con suavidad. «Andrew, dejemos esto», dijo ella, mirando al mar. «En nuestra vida hay tantas cosas maravillosas. ¿Por qué obsesionarse con detalles?». Él asintió. Esa llamada dejó una marca de inquietud en sus pensamientos, como una pequeña grieta en el cristal. Andrew decidió no aumentar la tensión, pero firmemente pensó que si algo así volvía a suceder, no lo dejaría pasar. Una lluviosa noche de otoño, Andrew llegó a casa antes de lo habitual, después del trabajo. Puso el paraguas junto a la puerta, sacudió las gotas de lluvia de su abrigo y escuchó voces fuertes desde la sala. Se detuvo, escuchando. La voz de Carol sonaba áspera y amenazante. «Cállate», gritaba ella. «No te atrevas a decirle nada, ¿me oíste?». Luego vinieron sollozos de Mia. Andrew sintió como si algo se le apretara en el pecho. Normalmente Mia era callada y reservada, y escucharla llorar tan fuerte fue inesperado y desagradable. Se dirigió decidido a la sala. Carol estaba de pie en el centro de la habitación, su rostro ardía de ira. Mia estaba acurrucada en una esquina del sofá, abrazándose a sí misma. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Andrew en voz alta, tratando de contener su indignación. Carol se dio la vuelta bruscamente, su expresión cambió en un instante. En sus ojos apareció algo como miedo, pero rápidamente adoptó su habitual máscara de calma. «Oh, no es nada grave, Andrew», respondió ella con una sonrisa tensa. «Solo rompí un jarrón». Le estaba explicando que tiene que tener más cuidado. ¿Ella rompió el jarrón?
Andrew miró a Mia, que estaba sentada, inmóvil. ¿Es esto cierto, Mia? La niña no respondió, su mirada estaba baja, parecía temerosa de decir algo más. Andrew sintió cómo aumentaba su preocupación. Esto parecía solo un accidente. Con prisa, su voz volvió a sonar irritada. No entiendo por qué hacer tanto escándalo. Ella es solo una niña. A veces rompe algo, pero había algo en su tono que no estaba bien. Las palabras sonaban convincentes, pero la mirada de Carol la delataba. Andrew la observó atentamente, luego volvió a mirar a Mia. Mia, ¿puedes decirme todo? Preguntó con suavidad. Pero Mia se mantuvo en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Andrew sintió como algo desagradable comenzaba a formarse en su pecho. Sabía que algo no estaba bien. Su intuición le decía que Carol estaba ocultando algo importante. ¿Podrías dejar de interrogarla? Interrumpió bruscamente Carol. La niña está simplemente molesta. Solo le haces más daño con tus sospechas. Se giró hacia Mia, intentando hablar con más suavidad. Mia, ve a tu habitación y tranquilízate. Todo está bien. Mia se levantó en silencio, sin levantar la mirada, y se fue a su habitación. Andrew la observó mientras se alejaba, sintiendo cómo la preocupación lo envolvía aún más. Cuando la puerta se cerró detrás de Mia, se volvió hacia Carol. ¿Estás segura de que todo esto es solo por el jarrón? Preguntó, su voz sonaba más firme de lo usual. Andrew, estás exagerando. Respondió Carol con irritación. Estoy agotada después de todo el día, y ahora también tengo que soportar tus interrogatorios. Si no confías en mí, ese es tu problema. Salió de la habitación, dejando a Andrew solo. Él permaneció de pie en medio de la sala, sintiendo cómo su mente se dividía entre las dudas y el deseo de creerle a su esposa. Más tarde esa misma noche, Andrew salió al jardín trasero para pensar. El aire frío del otoño refrescaba su rostro, pero en su mente había un caos. Sentía que algo estaba pasando en su vida que no lograba entender. De repente, vio a Mia sentada en las escaleras, abrazándose las rodillas. Se veía perdida y deprimida. Mia, ¿estás bien? Preguntó suavemente, acercándose. Ella se sobresaltó, como si no esperara verlo. Andrew se sentó a su lado, tratando de mantener su voz suave y tranquila. ¿Puedes contarme lo que te preocupa? Quiero ayudarte, le dijo. Mia permaneció en silencio por un largo rato, su mirada fija en la tierra mojada. Finalmente, susurró. Ella dijo que me castigaría si lo cuento. ¿Te castigará? ¿Por qué? Andrew sintió un nudo en el corazón. Mia levantó la mirada, en sus ojos había miedo, pero también una determinación. Ella toma lo que no le pertenece, finalmente dijo la niña. En la tienda lo pone en su bolso y se va. Y si alguien lo nota, dice que fui yo quien lo tomé. Esas palabras golpearon a Andrew como un trueno. Se quedó atónito por lo que acababa de escuchar. Quería creer que era un error, que Mia había malentendido algo, pero su voz sonaba demasiado segura y su mirada demasiado sincera. Mia, ¿estás segura? Preguntó con cautela, intentando no mostrar el impacto que sentía. La niña sintió, sus labios temblaban. Ella dijo que si lo cuento, será peor para mí. Tengo miedo, susurró. Andrew sintió un torrente de ira, pero no hacia Mia, sino hacia Carol. Se dio cuenta de que Mia tenía miedo de su madre, y que su comportamiento, su hermetismo, no era solo parte de su carácter,
sino miedo. Suspiró y abrazó a la niña por los hombros. Mía, no voy a permitir que te hagan daño. Te lo prometo, voy a descubrir la verdad y te voy a proteger. Lo que fuera que pasara, la niña rompió a llorar, acurrucándose en él. Andrew sentía que la verdad, aunque aún no completamente comprendida, se le revelaba poco a poco. Pero ya sabía algo con certeza, no iba a dejar a Mía sola en ese miedo. Aún no se recuperaba de la conversación con Mía. Las palabras de la niña lo perturbaban. Quería creer que todo había sido un malentendido, pero el miedo de Mía y su honestidad dejaban poco espacio para las dudas. Al día siguiente, Andrew le dijo a Carol que iría a visitarla en la tienda donde trabajaba para llevarle el almuerzo. ¡Qué lindo!, sonrió Carol. Pero podrías descansar, yo me encargo perfectamente. Quiero hacerte un favor, respondió Andrew, intentando sonar relajado. Entró en la tienda a la hora del almuerzo. Al principio todo parecía normal. Carol estaba ayudando a una clienta a elegir una bufanda, su comportamiento era impecable. Andrew esperó cerca de la entrada, sin querer interrumpirla. Pero de repente notó como Carol, al mirar a su alrededor, rápidamente metió un pequeño tubo de lápiz labial en su bolso. Sus movimientos eran ágiles y seguros, como si no fuera la primera vez que hacía eso. Andrew se quedó congelado. Sintió como la sangre subía a su cara. Intentó encontrar una explicación para lo que había visto, pero su mente se resistía. Cuando la clienta se fue, Andrew se acercó a Carol y le extendió la bolsa con el almuerzo. Aquí está, te lo traje, dijo, intentando mantener la calma. Gracias, querido, respondió ella, pero en su voz había una tensión palpable. Regresaron a casa en completo silencio. Carol parecía percatarse de que algo no estaba bien, pero Andrew se mantenía callado. Solo cuando entraron al salón, él se giró hacia ella. ¿Qué fue eso?, preguntó él directamente. ¿Qué exactamente? Carol parecía como si no entendiera nada. Pusiste el lápiz labial en tu bolso en la tienda. Lo vi, dijo Andrew con firmeza. Su rostro se tensó. Ella respiró con fuerza y luego respondió. ¿Me estás espiando? No es espionaje. Solo vi lo que hiciste, dijo Andrew. ¿Por qué haces eso? Me estás humillando, gritó ella. En su voz sonaba agresión. ¿Cómo puedes hablarme así? Era solo una muestra, quería pagar más tarde. ¿No confías en mí, es eso? ¿Por qué lo escondiste? Andrew no retrocedió. Carol se encendió. Solo buscas una excusa para culparme. Me estás haciendo parecer una criminal y ni siquiera entiendes lo que hago por ti. Ella salió corriendo de la habitación, cerrando la puerta con fuerza. Andrew se quedó en la sala, sintiendo cómo su mundo interior se desmoronaba. Quería creerle, pero ya no podía ignorar lo evidente. Varios días después de la confrontación, Carol se comportaba distante. Apenas hablaba con Andrew, evitaba su mirada y pasaba mucho tiempo encerrada en el dormitorio. Andrew decidió no presionar, pero su preocupación no desaparecía. Una mañana, mientras limpiaba en el garaje, se topó con una pequeña caja metálica. La caja estaba cerrada con llave, pero parecía que no la habían tocado en mucho tiempo. La curiosidad lo impulsó, y Andrew la abrió con un destornillador. Dentro encontró varios adornos, pulseras, pendientes, anillos. Cerca había varias tarjetas de crédito con nombres que Andrew no conocía. Su corazón dio un vuelco. Algunos de los adornos le parecieron familiares.
Los vecinos recientemente se habían quejado de la desaparición de objetos similares. Cerró la caja y la metió en la casa. Cuando Carol regresó, la caja estaba sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó, señalando el hallazgo. Carol palideció, luego su rostro se sonrojó de ira. ¿Estuviste hurgando en mis cosas? Su voz estaba llena de furia. ¿Esto es tuyo? Explícame por qué hay joyas y tarjetas ajenas aquí. Andrew trató de hablar con calma, pero por dentro estaba lleno de ira. No es mío, gritó Carol. Lo hiciste todo tú para culparme. Sus acusaciones sonaban absurdas, pero Andrew sintió como sus fuerzas se desvanecían. Le resultaba difícil creer que esta fuera la mujer que amaba. Carol, quiero entender qué está pasando, dijo con firmeza. Pero debes ser honesta. ¿Quieres entender?, gritó ella. Solo quieres destruirlo todo. Me has traicionado. Salió corriendo de la habitación, dejando a Andrew solo con la caja que confirmaba sus peores sospechas. Ahora sabía que la verdad era mucho más oscura de lo que podía imaginar. Después de todo lo sucedido, Andrew se dio cuenta de que la situación estaba fuera de control. No podía dejar las cosas así. Mia merecía protección, y Carol, en su opinión, necesitaba ayuda. Inscribió a su familia para una consulta con un psicólogo, con la esperanza de que eso ayudara a resolver los problemas. Esto es necesario para todos nosotros, dijo Andrew a Carol durante el desayuno. Andrew, ¿te estás burlando de mí?, gruñó ella, apartando la taza de té. No estoy enferma. Esto es innecesario. No se discute, insistió Andrew. Si quieres salvar nuestra familia, debes ir. Carol accedió de mala gana, aunque su irritación era evidente. Él la tranquilizó, asegurándole que eso ayudaría. La sesión tuvo lugar en una acogedora oficina con sillones suaves, plantas verdes y luz relajante. La psicóloga, una mujer de unos 50 años, comenzó sonriendo amablemente a los tres. Empecemos por lo que les preocupa, sugirió ella. La primera en hablar fue Mia. Al principio permaneció en silencio, apretando los dedos nerviosamente. Andrew la abrazó suavemente por los hombros, demostrando que no estaba sola. Tengo miedo de mamá, dijo finalmente la niña. Su voz temblaba. ¿Por qué tienes miedo?, preguntó la psicóloga. Mia miró a Andrew, como buscando su permiso. Él asintió. A veces me grita, y si digo algo, puede castigarme, confesó Mia en voz baja. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y también toma cosas que no son suyas y dice que soy yo. Las palabras de Mia quedaron en el aire. Andrew sintió como su corazón se apretaba de compasión. Sabía que era verdad, pero escucharla de nuevo fue doloroso. Eso es una mentira, interrumpió bruscamente Carol. Su voz sonó fuerte y agresiva. Ella solo está fantaseando para llamar la atención. La psicóloga levantó la mano, tratando de calmar a Carol. Estamos aquí para escuchar a todos, dijo suavemente. Intenta no interrumpir. Pero es absurdo, continuó Carol. Soy una buena madre y hago todo lo posible para que ella esté mejor. Y ella me paga con esto. Carol, intervino Andrew, tratando de hablar con calma, estamos aquí para intentar resolver los problemas, no para discutir. ¿Problemas?, gritó Carol, levantándose de su silla. ¿Decidiste que eres el marido perfecto que puede juzgarme? No voy a escuchar más esta tontería. Cogió su bolso y se dirigió hacia la puerta.
No voy a quedarme aquí a escuchar mentiras. Gritó, cerrando la puerta de golpe. Andrew se quedó sentado en silencio, sintiendo como el peso volvía a caer sobre él. La psicóloga hizo una pausa y luego lo miró. Hiciste lo correcto al traerla aquí, dijo ella. Pero ahora debes tomar medidas para proteger a Mia. Andrew asintió, sabiendo que la psicóloga tenía razón. Ya no tenía dudas, debía actuar. Esa noche, cuando Andrew ya se estaba preparando para dormir, sonó el timbre. Miró el reloj. Era casi medianoche. Mia ya dormía en su habitación y la casa estaba sumida en el silencio. Al acercarse a la puerta, miró por la mirilla y vio a Carol. Ella parecía alterada y nerviosa, su rostro estaba rojo. Entendiendo que la conversación no sería fácil, Andrew abrió la puerta, pero dejó la cadena puesta. ¿Qué quieres?, preguntó fríamente. ¿En serio? Carol lo miró sorprendida. Soy yo, tu esposa. ¿Vas a dejarme afuera? Te fuiste de la consulta del psicólogo, te negaste a hablar y ahora apareces a mitad de la noche. Tengo que pensar en Mia, respondió Andrew, sin ocultar su irritación. El rostro de Carol se retorció de ira. Me estás culpando frente a esa niña, gritó ella. Le creíste a ella más que a mí. Esta es tu familia. Mi familia son aquellos a quienes debo proteger, dijo Andrew con firmeza. Si no puedes controlarte, no entrarás. ¿Vas a llamar a la policía?, preguntó ella con sarcasmo. Si es necesario, lo haré, respondió él con firmeza. Sus ojos brillaban de ira, pero ella entendió que Andrew no estaba bromeando. Estuvo de pie durante unos segundos, apretando los puños, luego golpeó la puerta y se dio la vuelta. Te vas a arrepentir de esto, gritó, y se alejó en la oscuridad. Andrew cerró la puerta, verificó los cerrojos y se quedó escuchando. Mia asomó su cabeza desde su habitación, su rostro estaba asustado. ¿Es mamá?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Andrew. Sentándose a su lado, dijo. Pero estás a salvo. Ella no te hará daño más. Andrew sintió como Mia lo abrazaba silenciosamente. Sabía que aún quedaban muchas dificultades por enfrentar, pero estaba seguro de que haría todo lo posible para protegerla. A la mañana siguiente, Andrew fue a ver a un abogado. Sabía que la situación con Carol había llegado a un punto en que amenazaba la seguridad de Mia, y ya no podía dejar que las cosas siguieran como estaban. El abogado, un hombre de mediana edad con voz segura y mirada profesional, escuchó atentamente su relato. Su situación es grave, dijo, llenando los papeles. Lo primero que podemos hacer es solicitar una orden de protección. Esto los protegerá a usted y a mí en caso de que Carol intente acercarse a la casa. ¿Y qué tan pronto podría entrar en vigor?, preguntó Andrew, tamborileando nerviosamente los dedos sobre la mesa. Normalmente toma unos días, pero dado que hay un niño involucrado, el juez puede acelerar el proceso. También es importante recolectar pruebas. Usted mencionó que hubo conflictos y signos de violencia, eso debe ser documentado, agregó el abogado. Andrew asintió, sin dudas de que este era el paso correcto. Aunque por dentro aún quedaba el amargo sentimiento de que su matrimonio había llevado a esto. Después de firmar todos los documentos necesarios, salió de la oficina sintiendo un alivio. Era solo el comienzo, pero sabía que estaba en el camino correcto. Al regresar a casa, Andrew habló con Mia. La niña estaba sentada en el sofá con un libro en las manos, pero su apariencia aún estaba tensa.
Orden levantó la vista hacia él, llena de preguntas. ¿Eso significa que no podrá venir aquí a gritar? Preguntó suavemente Mia. Exactamente, asintió Andrew. Esto está hecho para que te sientas segura. Quiero que sepas que siempre estaré de tu lado. Puedes confiar en mí para hablar de todo lo que te preocupa. ¿Y si ella se enoja? Mia seguía viéndose asustada. Si intenta molestarnos, llamaremos a la policía, dijo Andrew con seguridad. Pero te prometo que haré todo lo posible para que te sientas tranquila. Mia se relajó un poco y lo abrazó. Gracias, susurró. Andrew sentía lo importante que era para ella esa conversación. Sabía que la confianza se construye poco a poco, pero ya veía cómo su relación comenzaba a fortalecerse. Al día siguiente, Andrew llevó a Mia al médico. Sabía que era necesario para registrar las señales de violencia y para protegerse en caso de futuras acciones de Carol. La doctora, una mujer mayor con una voz amable, examinó a la niña con cuidado. Hablaba suavemente con Mia, tratando de no asustarla. Tienes una niña fuerte, dijo la doctora, dirigiéndose a Andrew. Se nota que ha pasado por mucho. La doctora hizo todas las anotaciones necesarias, describió con detalle los moretones en los brazos de Mia y entregó a Andrew el informe médico. Si lo necesitas, siempre puedes acudir a nosotros por ayuda, añadió, entregándole los documentos. Después de la visita al médico, Andrew decidió llevar a Mia a una cafetería. Sabía que necesitaba distraerse y sentir algo de alegría. Eligieron un lugar acogedor con grandes ventanales y un ambiente cálido. Mia observaba atentamente el menú. Andrew trataba de involucrar a Mia en la conversación. ¿Qué vas a pedir?, le preguntó. Probablemente pizza, respondió ella después de una breve pausa. Cuando trajeron la comida, Mia comenzó a comer. Con cuidado, pero gradualmente. En su rostro apareció una ligera sonrisa. Era una de las pocas muestras de alegría que Andrew había visto en mucho tiempo. Está muy rico aquí, dijo ella, mordiendo un trozo de pizza. Me alegra que te guste, sonrió Andrew. Podemos hacer estas salidas más seguido, si quieres. Mia asintió, su mirada se volvió un poco más cálida. Andrew sintió un alivio. Paso a paso, se acercaban a algo mejor. Era importante para él mostrarle a Mia que su vida podría ser tranquila y alegre, a pesar de todo lo que sucedía a su alrededor. Esa noche, al regresar a casa, Mia parecía más relajada que en mucho tiempo. Incluso dibujó una pequeña imagen que mostró a Andrew. Fue un paso tranquilo, pero importante, hacia adelante para su familia. La casa de Andrew comenzaba a cambiar. Junto con la partida de Carol se fue la tensión constante que antes flotaba en el aire. Andrew empezó a notar cómo Mia se volvía un poco más relajada. Sus pasos silenciosos por la casa ya no eran tan cautelosos, como si tuviera miedo de molestar a alguien. Ahora se movía con libertad, tarareando de vez en cuando alguna melodía. Mia, ¿qué estás dibujando?, le preguntó Andrew una noche, al asomarse a su habitación. La niña estaba sentada en la mesa, inclinada sobre su cuaderno. Su rostro reflejaba concentración y alrededor había lápices de colores y marcadores esparcidos. Levantó la cabeza y sonrió con una ligera, pero sincera sonrisa, algo que Andrew no había visto en mucho tiempo. Estoy dibujando pájaros, respondió ella. Son libres, ¿verdad? Andrew sintió como su corazón se apretaba. Sabía que Mia había pasado por demasiadas cosas para su edad, pero ver cómo encontraba consuelo en el arte le daba esperanza.
Es hermoso, dijo él, observando su dibujo. Eres muy talentosa. ¿Qué te parece si colgamos uno de tus dibujos en la pared? Mia sonrió tímidamente y asintió. La atmósfera en la casa realmente se había vuelto más tranquila. Andrew notó que él mismo sentía menos tensión. Ya no se despertaba en medio de la noche por pensamientos inquietantes y había dejado de mirar cada sonido. Por las mañanas, preparaba el desayuno para Mia, intentando empezar el día con algo cálido. Hoy tendremos panqueques con mermelada, dijo cuando Mia entró en la cocina. ¿Panqueques? ¿De verdad? Sus ojos brillaron. Sí, pero solo si prometes comer al menos 2, bromeó Andrew, volteando un panqueque en la sartén. Mia se rió, su risa era tan cálida que Andrew sentía como la casa se volvía más luminosa. Ella se sentó en la mesa y comenzó a contarle sobre cómo la maestra la había elogiado por su cuaderno ordenado. Andrew escuchaba, sintiendo cómo, con cada palabra, ella se volvía más abierta. También notaba que Mia pasaba más tiempo dibujando. Sus dibujos comenzaron a aparecer en el refrigerador y las paredes de su habitación se decoraron con dibujos ordenados de animales, naturaleza e incluso personas. Estaba pensando, dijo Andrew, pero de repente se detuvo. Una noche, Andrew propuso. ¿Qué te parece si te compramos más cuadernos y pinturas? ¿Sabes cuánto te gusta dibujar? Mia lo miró sorprendida, sus ojos se abrieron de par en par. ¿De verdad? Preguntó, sin creerlo. Claro, respondió Andrew, eres una artista talentosa, necesitas más oportunidades para crear. Con cada día, Mia se volvía más segura. Comenzó a pedirle a Andrew que le ayudara con las tareas, y juntos pasaban horas resolviendo matemáticas y francés. Él veía cómo su sonrisa se hacía más amplia y cómo sus miedos desaparecían poco a poco. La casa ya no era un lugar lleno de tensión, se había convertido en un hogar acogedor, cálido y real. Andrew sentía que ambos habían comenzado una nueva etapa en sus vidas, una etapa en la que había espacio para la felicidad y la tranquilidad. Pasaron varias semanas tranquilas. Pero esa calma no duró mucho. Carol volvió a hacerse notar. Primero, fueron mensajes que parecían un intento de justificarse. Andrew, estás cometiendo un error. Has creído más en una niña que en tu esposa. Vuelve a mí, y todo se arreglará. Sin embargo, cuando Andrew no respondió, el tono de los mensajes cambió. Se volvieron agresivos. Te arrepentirás de lo que hiciste. No voy a dejar que destruyas mi vida. ¿Crees que ganaste? Esto aún no ha terminado. Andrew leía cada mensaje con atención, sintiendo una mezcla de ira y decepción, pero no dejó que las emociones tomaran el control. En lugar de eso, guardó todos esos mensajes. Podrían servir como pruebas si Carol tomaba acciones más serias. Una noche, mientras cenaban, el teléfono de Mia sonó. Era un número desconocido. Andrew silenciosamente rechazó la llamada. Mia notó su gesto y se puso alerta. ¿Es mamá? Preguntó en voz baja, dejando la cuchara con cuidado. Andrew la miró, sintiendo como el peso de esa pregunta apretaba su corazón. Sabía que Mia aún amaba a su madre, a pesar de todo lo que había pasado. Puede ser, respondió sinceramente. Ella está intentando contactarse, pero ahora es importante que estemos tranquilos y seguros, tú y yo. Mia se quedó pensativa. Después de una larga pausa, preguntó. ¿Nos veremos con mamá? Andrew la tomó de la mano con cuidado. No puedo decirlo con certeza. Depende de si ella puede cambiar.
Pero por ahora, necesitamos concentrarnos en que estés feliz y a salvo. Eso es lo más importante. Mia asintió, pero en sus ojos apareció algo parecido a la tristeza. Andrew sintió como su corazón se apretaba. Sabía que sus palabras eran ciertas, pero también entendía que para Mia no era fácil. Más tarde, por la noche, cuando Mia ya dormía, Andrew volvió a abrir el teléfono y revisó los últimos mensajes de Carol. Uno de ellos era especialmente cortante. Nunca fuiste un buen esposo para mí. Eres un cobarde que teme la verdad. Andrew suspiró, sintiendo ira. Sabía que Carol no estaba dispuesta a asumir su responsabilidad. En su lugar, trataba de manipular y amenazar. Envió todos los mensajes a su abogado, escribiendo brevemente: por favor, guárdelo para el caso. Si ella sigue, actuaremos por la vía judicial. Andrew sabía que esa etapa aún no había terminado. Pero también sabía que había hecho todo lo posible para proteger a Mia. Ahora se concentraba en darle la estabilidad y el amor que tanto necesitaba después de una semana de amenazas y manipulaciones por parte de Carol. Andrew comprendió que era hora de poner fin a este matrimonio de una vez por todas. Le costaba tomar esa decisión, ya que alguna vez había amado a Carol, pero sus acciones demostraron que regresar a la vida que tenían ya era imposible. Agendó una cita con el abogado que ya lo había ayudado con la orden de restricción. Andrew entró en la oficina con una carpeta de documentos. La inquietud lo invadía con cada paso que daba. Buenas tardes, lo saludó Andrew. El abogado hizo un gesto indicándole que se sentara. ¿Cómo va todo?, le preguntó. Carol sigue escribiendo y llamando, comenzó Andrew, extendiendo su teléfono. He guardado todos los mensajes, pero vine a finalizar este proceso. Quiero solicitar el divorcio. El abogado asintió, tomando el teléfono y revisando cuidadosamente las pruebas presentadas. Hay bases para presentar el caso. Estas amenazas y manipulaciones jugarán a su favor, especialmente considerando que está protegiendo los intereses del niño, dijo él. Esto tomará tiempo. Pero si Carol sigue violando las condiciones, podremos acelerar el proceso. Andrew asintió, sintiendo cómo la tensión interna comenzaba a disminuir. Cada documento firmado, cada conversación con el abogado lo acercaban a un futuro claro y seguro para Mia. Después de la reunión, regresó a casa y encontró a Mia dibujando. Ella estaba cuidadosamente dibujando una colorida mariposa con alas anchas en la hoja. Al ver a Andrew, la niña levantó la cabeza y sonrió. «Papá, ¿ya volviste?». Su voz sonaba ligera, como hacía mucho que no sonaba. La palabra papá calentó el corazón de Andrew. Se sentó a su lado y la abrazó por los hombros. Sí, ya volví, respondió él, apretándola en un abrazo. Sabes, hoy tomé una decisión. ¿Qué decisión?, preguntó ella con curiosidad, mirándolo. Decidí que nuestra casa será un lugar donde siempre será seguro y tranquilo, dijo él. Aquí ya nadie gritará ni te hará sentir miedo. Esta es nuestra casa, la de los dos. Mía. Sus ojos se llenaron de gratitud. No dijo nada, solo lo abrazó fuertemente. Andrew sintió como su corazón se llenaba de alegría. Le quedó claro, a pesar de las dificultades, estaba en el camino correcto. Era consciente de que todavía habría muchos desafíos por delante, pero ahora estaba listo para luchar para que Mia viviera rodeada de amor y seguridad. Continuaron su noche en un ambiente tranquilo. Andrew ayudó a Mia a colgar su nuevo dibujo en la pared de su habitación.
Sintió cómo la atmósfera de la casa se volvía cada vez más cálida y luminosa. La casa no solo era un refugio, sino también un nuevo comienzo para su pequeña familia. La primavera trajo consigo calor y una sensación de nuevo comienzo. Andrew decidió que su pequeño jardín detrás de la casa merecía ser renovado. Esto se convirtió para él en un símbolo de lo que estaba construyendo para Mia. Debía ser acogedor y hermoso, como la nueva vida que habían comenzado juntos. Tengo una idea, dijo él una mañana durante el desayuno. ¿Qué te parece si plantamos flores en el jardín? ¿Te gustaría ayudarme? Los ojos de Mia se iluminaron. Sí, respondió con entusiasmo. Podemos plantar margaritas, son mis favoritas. Andrew sonrió y asintió. Ese mismo día fueron al centro de jardinería, donde eligieron semillas de margaritas, peonías e incluso algunos arbustos de lilas. Mia corría feliz entre los pasillos con las flores, eligiendo lo que más le gustaba. Cuando regresaron a casa, Andrew sacó las herramientas del garaje y le mostró a Mia cómo plantar las flores correctamente. Trabajaron juntos. Andrew cavaba pequeños hoyos, mientras Mia cuidadosamente colocaba las semillas y las regaba con una pequeña regadera. Este será el jardín más hermoso, dijo ella, observando cómo las gotas de agua se absorbían en la tierra. Gracias, papá, añadió. La palabra papá sonó nuevamente cálida y confiada. Andrew se detuvo, sintiendo cómo su corazón se derretía. Sabes, eres la razón principal por la que hago todo esto, respondió él. Te mereces solo lo mejor. Mia lo abrazó. Sus manos aún estaban sucias de tierra, pero eso solo hizo el momento más real. Cuando todas las flores fueron plantadas, se sentaron en los escalones del porche, observando su trabajo. Mia miraba con orgullo las filas de flores perfectamente colocadas, mientras Andrew disfrutaba de su alegría. Sabes, Mia, el amor no es solo acerca de las palabras, dijo él después de unos minutos de silencio. Se trata de cuidar el uno del otro, hacer la vida segura y tranquila. Siempre te preocupas por mí, dijo Mia, apoyándose en su hombro. Gracias por protegerme. Andrew sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Se dio cuenta de que su hogar, su nuevo jardín y esos momentos juntos eran lo que habían dejado atrás en la oscuridad. Ahora estaban construyendo su vida desde cero. Lo más importante era que su hogar estaba lleno de amor, cuidado y seguridad, un lugar donde su hija podía crecer feliz, y él sentía orgullo de haber cumplido su papel. Andrew sabía que habría nuevos desafíos por delante, pero ahora estaba listo para enfrentarlos. Lo más importante era que tenía a Mia, y Mia lo tenía a él.